Empezamos el mediodía y por supuesto nosotros como siempre encantados de poderte acompañar con nuestros invitados aquí en Mairus TV. Y en este miércoles mitad de semana, por supuesto, tenemos un invitado de lujo en los estudios de Mairus TV. Y en Eleven Show le damos la cordial bienvenida. Está con nosotros Reni, el mago de la melodía. Compositor, productor, músico y bueno, también cantante. ¿Qué tal, Reni? Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación y chévere, contento como siempre, entusiasmado y gratamente sorprendido con tu canal. Nosotros encantados de tenerte acá precisamente para hablar de todo un poquito, ¿no? Muchas veces el público ignora y desconoce quiénes son los responsables que están detrás del éxito de un artista. Claro. Quién es el compositor, el productor o los músicos, ¿no? Y bueno, tú tienes mucho que ver en el éxito de varios artistas ecuatorianos. Sí, antes del gran nombre, era uno más, ¿no? Tratar de hacer algo importante, más que nada mi carrera o el arte. Y gracias a Dios he hecho sobresalir a algunos artistas. De hecho, no es que hice sobresalir, me considero que logramos sobresalir. En una línea que era lo urbano. Antes trabajaba lo que es tropical, todo lo que hacía música tropical, pero bueno, cuando se puso de moda lo urbano, se logró hacer algo chévere con algunos artistas y sobre todo Rocky Blasti, que fueron los que me nombraron o catapultaron esta faceta de productor, donde antes no se nombraba, antes no se sabía nada de los productores, luego se pudo saber gracias al movimiento urbano. Y eso fue muy importante, ¿no? Porque cuando tú trabajas con un artista o un grupo de artistas que empiezan ya a brillar con luz propia, como se dice, y a sonar en las radios, también va de la mano quién está detrás del éxito de esos artistas, ¿no? Sí, o sea, había en ese entonces había un misterio, ¿no? O sea, la gente siempre, por regla en general, ve al artista y piensa que eso es el todo. Pero las personas que de pronto les gusta saber más se dan cuenta de que atrás del cantante hay un equipo de trabajo. Exacto. Y fueron los urbanos que se dieron cuenta de que eso también tenía que ser reconocido. Dentro de ellos mismos se daban cuenta de que habían chicos que no cantaban, que eso ya no es misterio en la actualidad, pero en ese entonces ya era un tabú, ¿no? No canta, pero el productor lo hace posible y ahí fue que deciden darle también cabida al productor como parte de la estrella o parte del estrellato de los cantantes. Los nombraban, ahí se salieron famosos muchos productores puertorriqueños y acá era una cultura todavía ortodoxa de no nombrar un productor. Entonces, de hecho, buscar el nombre Reni, pero ¿Reni qué? Pues exacto. Llegar a ese punto también tuvo su transición o su momento un poquito ahí de pensar que se puede nombrar algo comercial y lógicamente salió ya a la luz el producto final y la verdad es que fue chévere esa transición. Vengo de muchísimo tiempo atrás donde no se nombraba al productor, ahora se lo nombra al productor y ahora los productores son prácticamente ya parte del mundo musical global. Exactamente, y partiendo de esto, por eso es que al empezar la entrevista quería conocer un poquito más y para que el público conozca un poco más de quién es Reni, el mago de la melodía, cuáles son sus trabajos, era precisamente para hablar de un tema que a mucha gente de pronto no les gusta tocar, pero cuando alguien se atreve, todo el mundo empieza ya a opinar y a querer imponer su punto de vista, pero a nosotros, o por lo menos personalmente a mí sí me gusta escuchar y tener el concepto de cómo piensa un productor, un músico, un cantante sobre lo que sucede en nuestro país. Por ejemplo, los locutores, la gente de medios, de radio, tenemos un punto distinto de lo que es la industria musical en nuestro país. Entonces, claro, nosotros hablamos desde nuestro punto como locutor, como gente de radio, por claro, la experiencia que tenemos con los artistas, con el público, con este proceso de la música, pero ustedes como músicos y como productores tienen otro concepto. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué le falta a Ecuador para tener una verdadera industria musical?
O sea, bueno, ese es como te lo mencioné, creo que en las redes también, cuando vi tu post o me hiciste llegar tu post, es una tela muy, muy larga de cortar. Exacto, hay Son muchos factores. De hecho, estar aquí en tu entrevista denota también que son, cómo son dos mundos dentro del mismo arte o dentro de la misma situación musical. Tú estás en la parte de locución, de la parte de las radios, de la parte de televisión, lo que sea. Los periodistas son parte de los productores, en algunos casos compositores, en algunos casos los instrumentistas, dependiendo del género, también son parte de. Los cantantes son parte de. Exacto. Entonces, si me preguntas, ¿qué falta? Falta organización. Y para hacer organización, necesitamos un conglomerado de personas que de pronto en una mesa sentarse y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Anteriormente la gente decía, no, es que ya no hay casa disquera. Ajá, chévere, perfecto, nombremos casa disquera. ¿Qué era una casa disquera? Bueno, alguien osadamente me dijo una vez, no, es la persona que pone el dinero ahí como tal, y ahí ¿qué pasa? No, eso no solamente es eso, sino que la casa disquera tenía ese cuerpo de personas que ayudaban al artista. Y acuérdense que muchas veces los artistas llegaban con sus propuestas. Bueno, acuérdense no, porque mucha gente no conoció ese punto. Pero, por ejemplo, un artista llegaba a la disquera, la productora daba el dinero y eso no significaba o no garantizaba el retorno del dinero o la inversión. Había que ver qué pasaba con las canciones. Y ahí es donde los productores también, en ese entonces, arreglistas, eran una parte un poquito más baja, porque el productor no es como ahora. El productor musical soy yo, que soy músico, soy compositor y estoy viendo la cuestión y veo más allá. No. El productor simplemente pudo haber sido una persona que no sabía nada de música, pero tenía el olfato y el buen gusto y decir, ¿sabes qué? Esa canción va a funcionar. Entonces, antes los productores eran de esa naturaleza, que olfateaban el éxito o el hit, por decirlo así. Y aún así, nada garantizaba de que la canción funcionara y se tenga un retorno. Entonces, es un grupo de personas que se deberían ordenar para poder ya conformar recién una industria. Y ahora no podemos decir, solamente talento. No, es que una parte operativa. Ahorita hay community manager, necesitamos abogados, incluso que sepan de leyes de propiedad intelectual. Es todo un equipo. Es un equipo. Cuando uno estudia en Miami, tengo amigos que están estudiando music business. Es por eso, porque esto es un negocio. Y nosotros que venimos de lo empírico, porque vengo de lo empírico, he ido aprendiendo, he ido investigando, pagando de pronto algo de información para yo poder entender cómo funciona el mercado a nivel mundial y por qué de pronto yo estoy en un nivel y en otros países están de otro nivel. Has tocado un punto muy importante, ¿no? Empírico. Creo que la mayoría venimos de ese proceso empírico. Claro, eso hay que reconocerlo. Yo te puedo contar una anécdota. Yo en el 2010 trabajé para un corporativo de radios. ¿Vale? Y, por ejemplo, ahí con el director general nos reuníamos todos los sábados a escuchar música. Pero no era una o dos canciones, era un cerro de CDs que teníamos para escuchar. ¿Vale? Y él hacía lo que tú acabas de mencionar hace un instante. Él tenía ese olfato, por decirlo así. Claro. Porque él me decía, Juan Carlos, mira, esta canción va a ser un éxito. Y íbamos dividiendo las canciones para qué radios van a sonar. Esta va a sonar en tal radio, esta en tal radio y esta en tal radio. Entonces, ahí yo fui aprendiendo muchas cosas. Y también yo ahí aprendí, por ejemplo, yo ignoraba hasta el 2010 en programación de radio que la música también tiene horarios. Claro. Para tener mejores resultados. Wow, y ese horario también fue una polémica. Bueno, eso te lo diré después si es que se puede. Bueno, y entonces... Por supuesto. Entonces, todo es un proceso. Todo, si funcionara de forma correcta, todo fuera como un engranaje que apuntara a un solo lugar, la situación fuera distinta, ¿no? Pero yo a veces pregunto a los artistas por qué no hay industria musical y lo primero que ellos me dicen, los medios no nos apoyan. Los empresarios no nos apoyan. Bueno, sí, siempre hay ese punto. De hecho, un artista en una ocasión me contaba una anécdota personal de él y me dijo, mira, Juan Carlos. Perdón.
Te voy a poner un ejemplo, me dice. En Ibarra inauguraron un centro comercial, me invitaron a cantar. En Ibarra. En Ibarra. Ok. Me dice, yo fui a cantar, pero resulta que el invitado especial, por llamarlo así, la estrella del momento, era un artista colombiano que estaba recién pegando en el norte del país con una canción. Vale. Ya. Y él me contaba que después que ya tuvo su presentación y todo, a este artista colombiano le pagaron $10,000 por su presentación. Y al ecuatoriano no le pagaron un centavo. Bueno, eso es que, bueno, en ese aspecto, ¿qué te puedo decir? Yo creo que también es falta de visión. Yo, mira, por darte un ejemplo, yo tengo una banda, tengo una orquesta de salsa, y nosotros nos podemos ir por el mundo pensando de que nosotros somos los artistas y la gente nos debe algo. ¿Ya? No nos podemos pensar eso. O porque yo soy Renny Rodríguez, el mago de la melodía, con trayectoria, ya el mundo es para mí. No, estamos, por eso es bueno estudiar la carrera de Music Business o entender cómo funciona el negocio a nivel musical. Y en una de las cosas que yo aprendí en marketing es que el producto realmente cuando ya está empaquetado es una faceta. Ahora viene la publicidad, la promoción, echarle un dinero para que eso se pueda dar a conocer y aún así el público decir o determinar este producto lo voy a probar primero para saber si me va a gustar para luego volverlo a comprar. Entonces en ese momento yo dije, wow, mira que es marketing, definitivamente no tiene nada que ver con la música, en parte, ¿no? Pero yo entrelazando la información, decía, bueno, es verdad, o sea, vamos a hablar claro, o sea, el artista empaquetado como tal, ¿cómo se hace conocer? La ventaja que en estos momentos existe lo que son las redes, que antes no existía. Exactamente. Y eso es una puerta muy candela, una ventana muy candela porque ahí sí, dependiendo de tus ganas, de tu talento, de tu esmero, vas a llegar a la meta de que te conozcan y sepan de tu canción. Yo siempre ando viendo las historias de los cantantes en la actualidad y me doy cuenta que hay un común denominador, que tenemos que salir del anonimato. Y las redes nos han funcionado bastante bien para salir del anonimato. Diferente a antes que decías, ¿sabes qué? No, es que necesito que alguien, o sea, es que ni siquiera el músico antes pensaba así, bueno, de pronto aquí, hablando de Ecuador, por si acaso, porque en Venezuela era diferente toda la cosa, allá era otra maquinaria, porque ya literalmente allí sí había industria. Pero yo considero que acá de pronto la gente se ofusca a decir, no, es que los medios no nos apoyan. Es que no se trata de que el medio te apoye. Es que hay muchas cosas, porque incluso, le puedo decir, el público tampoco te puede estar apoyando, el público no funciona, o sea, el ecuatoriano machaca al ecuatoriano, ¿me entiendes? Pero tampoco puedo decir eso, porque también he visto ecuatorianos que apoyan a los ecuatorianos. Y claro, ahora, para terminar este contexto, he visto que la gente ecuatoriana pone en los comentarios, uy, pero suenan de mala calidad, deberían mejorar la calidad de sonido. Oigan, o sea, supieran las canciones de mala calidad que existen y que sonaron y que pegaron, se quedarían locos. Puedo nombrar muchas canciones mal grabadas, mal editadas, desafinadas, descuadradas y que pegaron. Entonces, no se trata de tanto de eso, ¿sabes? Se trata también de, aparte del esfuerzo del artista, de la fe que le ponemos siempre al trabajo y sobre todo que eso funcione mágicamente. Eso es algo espontáneo del artista, ¿no? O sea, para que le guste la canción a alguna persona, algo se tiene que haber despertado. Y a veces la gente olvida y piensa que esto es como hacer hamburguesa. De hecho, yo criticaba mucho el reggaetón porque al comienzo lo veía así, como que no, hace la letra, pones tupá, metes ahí y se fue. Pero investigando me doy cuenta de que tiene la misma magia. O sea, es cuestión nada más de ver cómo esa canción funciona. Pero asimismo caemos en la cuestión que usted me dice que el artista dice, no me apoya la radio, no me apoya la televisión. Oye, es que aquí es fácil llegar a la televisión. Sí, es un tema muy, muy, muy polémico. Yo recuerdo de un grupo de artistas que hizo su nombre
tienen un nombre importante en la historia de la música, pero la música ecuatoriana, pero siempre se han vivido quejando de que nunca han tenido el medio de el apoyo de los medios. Y yo siempre los he refutado, les he dicho, ok, si los medios nunca los apoyaron, ¿cómo se dieron a conocer? Porque no es que ustedes cogieron su disco en los 80 o el CD en los 90 y se pararon en una esquina a promocionar su música. Claro. Fueron los medios los que lo apoyaron. Ahora, depende también qué tipo de promotor o equipo de trabajo tengas a tu alrededor, porque ese es otro detalle también. Hay muchos promotores que son más divos que el propio artista. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo de un promotor, de un viejo promotor de la vieja escuela, que cuando cogió a cargo un artista, él recorrió el país y la llevó al artista a todos los medios, hasta el más pequeño e insignificante, al más grande y al más importante. Y él le explicó al artista lo importante que es trabajar con todos los medios, no solo con uno y dos. Okay. Y aquí viene otra disyuntiva también, otro problema cuando el artista ya pega con una canción en la radio, ya no quiere ir a todos los medios, ya se vuelve exclusivo, quiere ir solo a ver cuál es la que está en primer lugar, ya. Ya olvidémonos del resto de las radios porque nuestra prioridad va a ser las que 2 o 3 que están en el ranking en el primer lugar y vámonos solo a los canales de televisión. Ese también es otro problema en la mentalidad de muchos artistas. No digo de todos, pero sí de la gran mayoría. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, son tantas ideas que pueden ocurrir en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que el hecho de no tener un carril que seguir nos ha pasado a todos. O sea, a mí, por lo menos, cuando traté de promocionar a varios dúos en mi tiempo de promotor, yo iba a las radios, yo iba a los lugares, a provincias, y te voy a ser honesto, notaba la diferencia incluso de región. O sea, hace poco me lo dijeron un amigo, o sea, Guayaquil y Quito son dos cosas muy aparte. O sea, más cariño encuentras en provincias que en la ciudad. Y tal vez puede ser que ocurra en todas partes, porque esta parte sí yo no la conozco en mi país, Venezuela, porque yo nunca tuve la oportunidad de promocionar nada en Venezuela. Pero por lo menos yo sí sabía que para promocionar un producto en Venezuela te costaba tanto y ese promotor te llevaba a todos los medios. ¿Y por qué te mencioné hace un rato que llegar a televisión es fácil? Llegar en televisión en Venezuela o en radio en su época no era fácil. O sea, para tú llegar a Venezuela, a Venevisión o a un Sábado Sensacional o a cualquier programa, la gente que te estaba llevando tenía que estar consciente de que tú eras un verdadero artista, pues. Eran programas top también. Claro, alguien bien parado. Entonces, en cambio en Ecuador yo me encontraba con la novedad de que me llamaban, oye, a veces me llamaban y yo no tenía material nuevo, no tenía nada nuevo, me llamaban para simplemente llenar un bulto, un tiempo, porque necesitaban tener un artista, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, wow, qué tan descuidado soy, porque, oye, debería aprovechar esa oportunidad de que me están llamando, pero a la misma vez, oye, pero qué tan falta de estamos, o sea, o es una es otra, o sea, como dicen aquí en Ecuador, chuta, aguanta. ¿Qué mismo? O hay artistas o no hay artista, y el artista o hay apoyo o no hay apoyo. Yo lo desperdicié muchísimas veces a algunos canales de televisión que me llamaban, Reni, ¿qué tiene? Vamos a ver, entonces, wow, entonces tal vez yo no entendía de qué manera tenía que caminar al momento de producir canciones, y de pronto ese contacto que yo tenía le faltaba a otra gente. Entonces, ¿me entiendes? No canalizamos, o sea, yo siento que cada quien hace su camino al momento de andar. Y es ahí donde yo decido manifestar, que necesitamos reunirnos, necesitamos mirar nuestras experiencias, nuestras vivencias, nosotros, entre paréntesis los viejitos, porque no somos viejitos, sino que ya tenemos más recorrido en este medio, deberíamos reunirnos y decir, mira, ¿sabes qué? Podemos apoyar al nuevo talento y sacarlo adelante. Lógicamente, con el afán de impulsar. Claro. No seremos, yo siempre lo digo, no seremos nosotros los que disfrutemos de pronto si se hace una industria en Ecuador, pero sí por lo menos los que pusimos la primera piedra en el camino para poder organizarnos. Entonces, ese sería mi pensamiento como tal, pero es verdad, o sea, es real, todo lo que tú comentas es súper real. Claro, hablamos desde el principio, ¿no? Hay muchos factores cuando hablamos de la industria musical, no solo de parte, por un lado, de
de culpar a los medios, de los errores que comete el artista, sino también hay una parte muy importante que es culturizar al público, a la sociedad ecuatoriana. Lo que mencionaste hace rato es muy cierto, es muy real. El propio ecuatoriano muchas veces no valora el talento ecuatoriano, pero yo sí te puedo decir, por lo menos desde mi experiencia, sí ha cambiado eso. Quizás ha cambiado un 60%, porque claro, antes la cosa era brava, era dura, porque antes sí, el artista tenía que hacer un trabajo de hormiga para promocionarse a nivel de medios. No es como ahora tú subes a las plataformas digitales o a las redes sociales y te vas dando a conocer a nivel global. Antes tenías que ir a golpear puertas radio por radio, ¿no? Y sí, el público muchas veces ignoraba que era un ecuatoriano el que estaba cantando X canción. De hecho, yo recuerdo que un artista, cuando se lanzó como incógnito. La idea era no decir que era ecuatoriano. Bueno. Que no era ecuatoriano. Sí. Mira, yo tengo una anécdota con eso. Yo ayer justamente, bueno, lo había visto a Ángel Francisco Chevasco, el dueño de Millennium. Y yo recuerdo que él me dijo que como que en la radio no le querían creer que ese producto que habían realizado era hecho en Ecuador. Es verdad. Bueno, no sé si tú lo supiste esa historia, pero en todo caso, él me lo comentó y yo digo, ¿en serio? Sí, porque es que no lo podían creer. Inocentemente, y que esto no suena como que, oye, egocentrismo, porque hasta en eso también he tenido problemas. Yo le dije a Ángel, mira, en todo caso, dile que el productor es venezolano, pues en el último caso, porque, oye, ¿qué te puedo decir? Pues, o sea, montó la percusión Julio Castro, montó bajo gente ecuatoriana, o sea, participamos gente que estamos aquí. Claro. Lógica, yo dije entre mi inocencia, a lo mejor como yo soy venezolano, tengo la mentalidad, o sea, mi influencia de tal vez aporta, pero hermano, estoy aquí, o sea, me hice aquí, soy más guayaco que nadie. Lánzale de todas maneras esa puya para ver qué te dicen. Después vino y dijo, causó una mejor reacción, ¿no? Lo que pasa es que el productor es venezolano. Entonces, sí, es la mentalidad. Entonces, yo digo, lo hice inocentemente y hubo mucha gente que lo cogió mal, ¿sabes? Lo agarró como que, oye, no, es que yo soy muy importante. No se trató de eso, se trató de darle como quien dice un plus, porque yo decía, es que yo era inocente en ese entonces, no sabía cómo reaccionar ante ese comentario. Claro, y era una gran realidad también, no solo parte del público, o sea, también había gente de medios, locutores y muchas veces directores de radio que les costaba creer que un buen producto era ecuatoriano. Les costaba. Y uno analiza y dice, pero ¿por qué esa mentalidad si en Ecuador lo que más hay es talento? Mira, cuando yo empecé en radio, yo siempre tuve la idea clara y yo siempre se los dije a los artistas cuando los iba entrevistando en el camino. El mayor sueño que yo tengo es ver a los artistas de mi país triunfar afuera, levantar un Grammy Latino, triunfar en un festival de Viña del Mar. A mí me importa muchísimo eso. Y siempre el apoyo fue incondicional a los artistas porque hay artistas muy buenos en nuestro país, pero sí, también hay ese otro lado negativo de ciertos directores de radio, locutores de radio. Es ecuatoriano, no. Déjalo para relleno. Wow. Bueno, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero esa historia la ha pasado a mucha gente, incluso las mismas empresas o multinacionales en sus tiempos engavetaban a artistas que podían ser amenazas para sus artistas élites y mucha gente se engavetó. Bueno, lógicamente Ecuador pudo haber pasado también por eso, por ser un país de pronto, entre paréntesis, desconocido. Pero mira, en realidad yo considero de que aquí tenemos para hacer roncha, aquí tenemos para hacer mucho. Y por último, tal vez yo no sea el que disfrute las cosas muy buenas que vienen. Hay una chama que sale que se llama Rendón, que la vi, la está produciendo un pana mío que se llama Sergio. Hay otros chamitos por ahí. No soy parte de esa historia, o tal vez pueda ser parte de otra historia también, porque tampoco ya no me dedico a esto. Pero lo que yo puedo considerar de que fui parte de la historia de este país, de Guayaquil, y chévere, lo hice con el cariño, con la fe, con esa ilusión. Eso hace una efervescencia a que las cosas salgan de una manera súper mágica, súper chévere, y que la gente lo capte.
y agarre suya la canción. En todo caso, somos prácticamente lo que hemos puesto piedras para este camino, o sea, para construir este camino, ¿no? Entonces, eso me tiene muy contento. Pero sí hay trabas, hay problemas, hay comentarios. Hermano, o sea, si nos vamos a parar por cada cosa, a estar parando nuestra carrera, no, es que eso no es así. Por supuesto. O sea, esto es constancia. Claro, y a veces cuando uno hace un comentario o escribe algo sobre la industria del país, porque uno sí quiere ver brillar a la industria en Ecuador, una verdadera industria en el Ecuador, no por ego de tener artistas de élite, sino porque la industria fonográfica también es una puerta que abre fuentes de trabajo, no solo para los artistas, sino para mucha gente que está involucrada dentro del arte. Básicamente ese es el objetivo de la industria musical, que en nuestro país brille, porque también abre fuentes de trabajo. El problema es que yo me he dado cuenta, hay mucha gente que es experta en todo y nada, que yo los llamo los todólogos, porque son expertos en opinar para hacerte pedazos, pero no expertos en opinar para dar puntos de vista y decir, bueno, yo creo que por aquí se debería trabajar mejor, yo creo que se debería hacer lo que tú acabas de decir, unión de artistas. Por ejemplo, quizás tú ignoras, en los 80 y hasta mediados de los 90, creo, había un programa que se llamaba Nuestros Artistas. Sí, se lo alcancé todos los sábados. Sí, yo lo alcancé a ver. Primero empezó como 1 hora y después lo bajaron a media hora. Pero era un espacio importante para los artistas en una época donde no existía el internet, ¿ya? Y una época donde salieron muy buenos artistas. Entonces yo me pregunto, si en una época donde no hubo esta tecnología para ser prácticamente un artista global, hubo este apoyo de la Asociación de Canales, ¿por qué ahora no hacer algo parecido a través de las redes? O sea, bueno, eso es lo que te decía yo, unión. Pero hay algo, bueno, se me fue la idea que mientras... Es que tú lanzas muchas... lo que comentabas antes sobre la gente que te da la opinión en redes, o sea, sí, a veces yo leo, escuchar comentarios de cualquier tipo de opinión con respecto al tema. Y se lanza como que yo tengo la solución. Exacto. Es que lo que yo tengo, lo que yo te digo es ley, ¿me entiendes? O sea, y por último, mi gente, pudo haber sido yo parte también de eso, inocentemente, pero de eso se trata la sabiduría, de poder entender y discernir todo. Y yo dije, no es que yo tenga la solución, yo tengo una idea. Exacto. Y mi idea puede ser que produzca un efecto que nos lleve a otra idea. Y de pronto tú tienes otra idea, otra gente... Mira, hace un tiempo atrás yo hablé con promotores, hablé con gente de community manager, hablé con gente de video, o sea, y me faltó mucha gente de entrevistar incluso, pero es que me desanimé. Porque cuando yo le hacía la propuesta, ¿por qué no hacemos un equipo de trabajo? No tenemos una casa disquera, pero hagamos nuestro equipo de trabajo. Y apadrinemos un artista y saquemos. Todo era el común denominador. Me dicen, ajá, pero ¿y quién pone la plata? Papi, o sea, estamos invirtiendo. Mi talento es mi inversión. Tu talento es tu inversión. Hagamos, juntémonos. Es más, o sea, me encantaría toparme con gente que de pronto pueda pensar igual que yo. Unimos esfuerzos y sacamos esto adelante. Y por último, si nos va bien, ya no será uno, sino otro chamaco, otra chamaca, o un grupo, un dúo, lo que sea. Pero es una idea que yo dije, esto puede funcionar. Porque, hermano, mover una piedra redonda es complicado si la muevo yo solo. Pero si la movemos todos, se hará mucho más fácil. Y esta piedra... aunque parezca difícil de mover o pesada, cuando somos unidos, todo va a fluir de mejor manera. ¿A dónde la queremos llevar? Va a ser a nuestro gusto, va a ser a nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento literalmente debe ser aquello de lo que tú dijiste de nuestros artistas. O sea, catapultar artistas. Imagínate, o sea, cada vez me sorprendo de artistas que... Oye, en redes tú te encuentras artistas que también lanzan candela. Dicen, no me apoyó tal, no me apoyan, o no esto, no lo otro. Incluso propuestas de
cosas un poquito complicadas de entender, no, ¿cómo dicen aquí? Auspicio, no sé o canje. Ujú. Yo digo, bueno, es que también hay que saber cómo sobrellevarlo, pero es que ellas no lo conocen, no lo saben cómo manejarlo. Uno que más o menos ya pasó por eso puede dar la información. Y yo he brindado también chicos que sacan sus productos mal mezclados. Hermano, yo también le he dicho, oye papi, me encanta tu producto, pero si tú quieres, yo te puedo mezclar. La idea es que tu producto suene mejor calidad. Es que ahí viene ese otro, apoyo. ahí viene otro problema, René, y tú lo debes conocer mejor que yo. Hay muchas veces que el artista quiere abaratar costos, ¿verdad? Bueno, esa es otra realidad. Y ahí encuentras productores, entre comillas, que dicen, no, yo te puedo masterizar y mezclar tu canción a la mitad de lo que te quiere cobrar, por decirte, por ponerte un ejemplo, René. Y él dice, me va a salir más económico, me voy con él. Pero resulta que el trabajo no es como debió quedar. Ya. Porque yo te puedo decir, René, claro, yo también puedo ser productor, me voy a bajar un programita de redes y ya. Pero no se trata de eso, pues. Cuando hablamos de hacer un buen trabajo también implica mucho, yo siempre digo, implica muchísimo la experiencia. No es simplemente coger y decir yo soy esto. Es la experiencia, el trabajo que has ido adquiriendo durante años. Esa experiencia te lleva quizás a mejorar tu propio trabajo, porque la mezcla que tú hiciste la primera vez como productor es totalmente distinta a la que hiciste después, ¿verdad? Claro, bueno, sí, eso, ya en los años le da a uno, esto es como el vino, se va añejando y mientras más tiempo pasa y uno pasa estudiando, que eso es muy importante, Claro. o investigando o adquiriendo herramientas, va mejorando esa calidad. Yo me sorprendo porque cuando yo inicié, por ejemplo, lo que tú mencionas en la mezcla, yo no mezclaba mis canciones, lo mezclaba mi hermano, que de pronto ahí es la gran confusión. El que produce de las canciones de Rock y Blast y Éxito fui yo, el que la metalizó. De hecho, yo recibí el audio en acapela, yo le di la armonía a la canción, o sea, todo prácticamente para que el tema sea comercialmente tropical, bailable. Porque los chamos no eran eso, los chamos eran reggaetoneros, a morir. Ellos venían de su escuela reggaetonera. Pero en ese entonces yo no sabía mezclar. Entonces cuando yo le daba el demo a los chamos lo agarraron bien. Pues, pero cuando le daba la data a mi hermano me decía, oye, pero eso está mal. ¿Qué es lo que está mal? Entonces ese que está mal me hizo a mí, no, yo tengo que estudiar mezcla porque definitivamente yo tengo que dar mi idea al que va a mezclar al final. O sea, lo que yo tengo en mi cabeza o lo que yo escucho es lo que es, pues. Yo lo hice intuitivamente, lo hice inocentemente, estudié sonido, investigué, exploré, no es que, oye, aquí no había escuela de sonido. Entonces tuve que averiguarlo por mis medios. Y el tiempo pasa y los productores en Puerto Rico son así. Son los que mezclan, son los que producen, son los que hacen los arreglos, son músicos. O sea, un Reni, pero en Puerto Rico. Entonces, ahora hay una cama de chamacos que están aquí, chamacos que están saliendo, que ya van con esa escuela. Entonces, a la hora ellos lógicamente ya están un poquito más estudiados porque los medios ya te dan esas herramientas de estudio, etcétera. Pero a lo que yo voy siempre es que si yo puedo ayudar, te ayudo. Y le digo a las personas, oye, yo te puedo ayudar, te puedo mezclar la canción, disculpa, yo puedo meter mano en eso. Y lo que tú acabas de mencionar también es muy importante, lo económico. Y ahí es donde yo a veces dije, bueno, la verdad que es verdad. Una vez alguien me escribe por Facebook que yo le haga una producción por $50. Y yo digo, wow, o sea... Y le digo, pana, sorry, pero no te puedo producir una canción por $50. Esto claro. No funciona de esta manera. O sea, podemos funcionar de otra, pero no de esta. Cuando a mí me toca mezclar una canción X y yo le consulto a un colega cuánto me cobra por mezclar, me dio un precio exorbitantemente alto que yo dije, wow, porque yo no estoy acostumbrado. Pero es cuestión nada más de ver, de tratar de hacer los medios. Tenía un pana musical y de pronto, disculpen, pero es muy importante saber esto. Tenía un pana musical que ya no estaba, falleció, pero ese pana quería hacer sus canciones. ¿Y cuánto costaba Reni? Tanto. ¿Cuánto costaba la arreglista? Tal. Tanto. Músico tanto. Entonces, él decía, bueno, tanto en precio. Y bueno, y él de a poco trabajaba, sacaba, pagó uno,
un tiempo, pagaba el otro, y así. Cuando acuerdo, yo escuché el material de mi pana y digo, wow, este material está muy bueno, está recontra chévere. Contó con músicos extranjeros también, y la mezcló fulano de tal afuera también. Entonces, wow, chévere. Entonces, ¿cuánto le costó? Lógicamente le costó un billetote, pero lo hizo. Pero acá, no sé, vemos que sea barato, que sea fácil, que todo... No funciona. Así no funciona. No funciona de esta manera. Definitivamente tenemos que estar conscientes de que es una inversión. Y otra, es que también es una cuestión muy complicada. La canción puede estar linda, pero hasta ahí es una fase. Falta la promoción. Exacto. La difusión. Y ahí viene otro problema. Y ahí viene el otro dolor de cabeza. Claro, ¿con quién tú agarras? Yo escuchaba artistas que me han dicho, oye, fulano tal me dice que hable con el dueño de la radio. Hablé con el dueño de la radio y me dijo todo ok. Voy a hablar con X programador, que creo que se llama, ¿no? Y él me dice, ajá, chévere, pero ¿cuánto hay? Ese es otro problema también. Son varios factores. Y yo digo, wow, o sea, ¿hasta dónde, Padre Almeida, vamos a llegar? Pero es que la verdad que esto es una inversión como tal. Por eso te digo que los medios han sido una catapulta muy, muy chévere. Más que nada por los artistas jóvenes. Pero también puedo decirte, hermano, que en Ecuador es solamente un canal. O sea, es un carril. No todos tienen la facilidad de las redes. Todavía hay gente que escucha radio. Exacto. Todavía hay gente que ve televisión. Entonces nosotros tenemos que bombardear a todo el mundo. Claro, y hablando precisamente de lo que acabas de mencionar, esa segunda etapa que viene de la promoción, de la difusión del artista, también hay artistas que creen que como ya está el material, ya todo es fácil y exigen que su música, sus canciones ya deben ser éxito en cuestión de días o semanas, cuando también esto requiere un proceso, ¿no? Sí, o sea, también ¿quién te maneja? Hay buenos promotores, hay gente que te... Buenos promotores en el sentido que te ponen las canciones y te ponen las entrevistas en las radios, ¿no? O sea, pero para mí eso no es promoción. Para mí la promoción es mucho más. Pero es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que hay. Y la gente cuando aprovecha eso se desespera. Se desespera porque, bueno, ya hice la gira de medios y no funciona, no pasa nada. Besito de Colores, o actor de telenovela, creo que fue, o Besito de Colores, no me acuerdo qué canción fue, pegó al año. Y si no me recuerdo, tendría que corroborarlo con Rocco, porque Rocco creo que fue que contó la historia de que llegó a la radio X la canción y quedó número 1 en esa canción y le ganó la de Daddy Yankee. Pero fue una cuestión de suerte, por decir así. Ellos nunca lo esperaron de esa manera, Factor de telenovela. Pero hicieron su proceso. Pusieron la canción, la difundieron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y solamente se tenían que sentar a esperar. Lógicamente se estaban desesperando, yo también, pero bueno, en todo caso, a la hora del té, eso funcionó y dio resultado. Y chévere que la historia haya sido de esa manera, porque ese es un ejemplo claro de que, imagínate, hay gente que tiene talento, perdón, hay gente que tiene mucho dinero. Aquí en Ecuador, mucha gente llegó a mis puertas, te lo digo, soy honesto. Con mucho dinero, hermano, pero no tenía talento. Y yo decía entre mí, no puedo. Era una cuestión ya de, no sé, de ética profesional. No puedo, o sea, me sentiría como que le estoy robando, ¿me entiendes? Porque no tiene talento, le falta mucho, o simple y llanamente no tiene lo necesario para llegar a ser artista, pero tiene el dinero. Ahí estaba una disyuntiva, o agarraba el dinero y me hacía el loco, pero eso es parte de tu carta de presentación, claro. Pienso yo. Entonces yo tengo 3, 4 personas que fueron así, y no las apoyé. Le dije, o sea, tampoco le iba a decir, papi, no tienes talento. Tampoco soy yo quien para decirle algo. Claro, y ahí también tienes que cuidar mucho también tu trabajo, tu credibilidad, porque no es simplemente decir, ya, no importa, yo veo cómo te maquillo y ya, pero al final el trabajo uno sabe realmente si sabe o no sabe cantar, o si no tiene voz para el canto. Sí, bueno, yo tampoco he sido perfecto en mi carrera, ¿no? Yo creo que también he cometido errores, y me refiero a que he producido canciones que tal vez no hicieron mucho. Pero cuando le meto el cariño y le meto todo mi potencial, me tomó un tiempo. Y eso, por ejemplo, un ejemplo con eso fue la canción de Amnesia de Audi.
La canción creo que duró 3 meses producirla. Dio un buen resultado. Audi ya era un artista, eso no lo vamos a negar, pues ya tendría un artista rankeado. La canción le gustó mucho a una juventud de esa época. Luego sacamos otra canción y por ejemplo Audi sí me dijo, loco, pero es que tú te demoras mucho. Yo necesito la canción en 15 días. Y yo, bueno, dale, pues vamos a hacer una canción en 15 días. Y no pasó nada con esa canción. No me acuerdo, es más, ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción. Pero en esa sí me acuerdo porque en una discoteca yo la bailé. O sea, estaba en una discoteca y la canción la pusieron. En medio de las canciones que estaban de moda a nivel internacional. Yo dije, wow. Ahora sí puedo considerar. En ese entonces yo dije, ahora sí puedo estar considerando que estoy pegado. Ahí dije, wow, es increíble. O sea, tampoco es que me quise ser la gran cosa, pero la verdad que ahí me sentí súper contento de que todo esfuerzo dio fruto y valió la pena. Exactamente. Y ustedes como compositores, como productores, imagino que ustedes cuidan cada detalle. No es cuestión de hacer las cosas por hacer rápido, sino... Claro, pero, por ejemplo, bueno, no sé si hay gente que haya dicho que mis canciones son malas, no, nunca me las he topado, con suerte, pero tiene que haber gente que le dice, no, esa canción es fea, está mala, me imagino. Pero uno siempre, en mi caso, ojo, siempre, nunca vi a Ecuador en el mercado, no, nunca lo vi. O sea, vengo de otro país con otra cultura, con otras ideas. Venezuela en ese entonces fue abordado por gente talentosa de otros países, buenos productores de Argentina, buenos productores de Estados Unidos, o según lo que tengo entendido. O sea, gente que ya conocía, llegó a Venezuela, que ya conocía cómo funcionaba la industria, llegó a Venezuela a hacer industria. De hecho, tengo entendido que casas disqueras de Venezuela emigraron a Colombia para hacer industria, pero ya eran venezolanos. Uh-huh. O sea, ya era... O sea, esa influencia que yo tuve gracias a haber nacido en Venezuela es lo que me llevó a de pronto tener ciertos gustos musicales. Aparte que soy hijo de músico, entonces definitivamente tenía el talento de mi sangre. Pero al final es cómo lanzas tu propuesta al mercado. Y esa es otra cosa que en realidad la gente no entiende. Los chamos de ahora, por ejemplo, hacen reggaetón. Oye, ¿tú vas a llevar reggaetón a Puerto Rico? No puedes. Ni Chino y Nacho lo hicieron. Lo que puedes hacer es tu propuesta. Eso es como, hay un refrán acá en Guayaquil sobre todo. ¿Tú te atreves a llevar piñas a Milagro? Eso sí lo he escuchado bastante. Sí. Así vendría a ser, ¿no? Vas a llevar arepa a Venezuela, imposible. No puedes. O sea, somos... Lo que sí tienes que hacer es propuesta, y me ha dado mucho gusto escuchar últimamente el talento que sí se ha puesto en ese carril. Yo tuve una entrevista hace tiempo también y se lo dije en ese momento. Chicos, es su propuesta. Si hay que meter flauta ecuatoriana con un ¿cómo es? Con charango. Charango ecuatoriano y lo metes con algo, o sea, dale. O sea, no nos podemos apartar que estamos en Ecuador. Vendamos a Ecuador. Entonces, cuando yo hago las canciones en Ecuador, yo no pienso en Ecuador. Yo pienso qué le voy a dar al mundo. El mundo para que baile. Y cuando la gente consuma el producto, que ya ha pasado, Besito Colores, novela en Chile, Amor de Facebook sonó en la radio en Venezuela, que yo estuve allá, nadie me contó, yo la escuché, porque así es la música. Exacto. Entonces, y esa canción de Ecuador, oye, qué chévere, ¿me entiendes? O sea, pero es cuestión de propuesta, de qué tú ofreces. No podemos hacer más de lo mismo. Exactamente, lo que tú dices es muy cierto. Yo recuerdo que con el tema hablando de Rocky Blas, precisamente actor de telenovela, habíamos acudido al concierto de Juan Luis Guerra en esa época. Vale. Y precisamente ellos se presentaron antes que Juan Luis Guerra. Uh-huh. Y ver a un estadio corear actor de telenovela, decía, qué bacana, se siente muy bien eso. Y es ecuatoriano. Ellos recién, como tú dices, al año despuntaron, al año de un proceso de mucho trabajo. Y bueno, podríamos quedarnos todo el tiempo aquí hablando de este tema que es muy amplio. La larga. Ya para ir cerrando el programa, Reni, desde tu experiencia, ya de todo lo que has mencionado,
¿qué consejo adicional le darías a los artistas ecuatorianos? Porque, como digo yo, ahora ya no es que brillan de manera local, ahora ya es manera global, porque tú subes una canción a Spotify, tú no tienes idea en qué parte del mundo te están escuchando. Claro, bueno, primero que todo, no pierdan su enfoque. Si usted siente que va a ser un artistazo grande, no pierda esa fe. O sea, yo soy músico muchísimos años y sigo siendo músico. La situación puede complicarse, como en toda economía de todo país que puede sufrir algo, pero uno no puede perder la esencia de lo que es. Entonces, no pierda su enfoque, siga enfocado. Lo que sí le diría es escuche consejo, porque el que escucha consejo llega a viejo. Muy cierto. Entonces, si en algo Reni, el mago de la melodía, puede apoyar, puede decirles, estoy ahí para darle mi opinión, para darle mi consejo. No compitan, esto no es una competencia con nadie, más bien esto es un compartir. Si podemos reunirnos a compartir, hacer música, lo podemos hacer. Y pienso que el consejo también, sumado a todo esto, más importante es, aparte de estudiar música, porque eso también es importante, pero estudien mucho más allá. Dense en cuenta de que la industria, si no lo tenemos, nosotros tenemos que hacer todo. Ahorita que estoy viendo tus cámaras, me he dado cuenta que yo estudié para editar video, yo estudié para hacer contenido, yo estudié marketing digital, o sea, he estado constantemente informándome para poder estar a la vanguardia y decir, ya, de este tema sí conozco y de aquí puedo ir. En todo caso, sé que hay chamos que están ahorita súper adelantados porque la juventud es así, pero no dejen de, si pueden estudiar abogacía y buscar derecho a propiedad intelectual, por favor, háganlo. Eso es muy importante. Es muy importante. Usted no sabe cómo. He visto cómo la gente se desperdicia. Hay composiciones ecuatorianas bellas de pasillos que la gente lo quiere hacer, canciones nuevas, modernas. Y de pronto por tener mucha ignorancia, la gente desperdicia esos temas y se quedan en el olvido. Entonces, vean, o sea, estudien, prepárense, estudien carreras alternas, gestiones empresariales, qué sé yo, lo que se pueda sumar a tu carrera, porque eso te va a dar a ti otro plus. Yo una vez estuve un estudiante y le dije esa misma instrucción, estudia otra carrera. Acordémonos que como no hay industria, es muy complicado vivir en Ecuador musicalmente. Entonces, pero si tú tienes otra carrera, es tu complemento. Claro. Vas con tus 2 carriles y bien puestos y vas a llegar. Yo estoy seguro que vas a llegar. Rey, darte las gracias por estar acá en Eleven Show. De pronto, para que el público conozca un poco más de lo que tú estás haciendo, redes sociales donde te puedan seguir. Bueno, me pueden seguir así automático. Reni, el mago de la melodía, casi en todas las redes. Estoy igualito. Digo casi menos en el Twitter, pero Twitter casi ya no lo usa. Entonces está en Instagram, en Facebook, en TikTok, Reni, el mago de la melodía. Y a las órdenes siempre para lo que sea, musicalmente hablando, para lo que sea. Una vez más, gracias por estar acá en Eleven Show. Y bueno, pues a todos nuestros amigos también, gracias totales por la sintonía. Recuerden que nos ven todos los miércoles al mediodía por tu canal digital favorito, Mairus TV. Por cierto, tenemos una programación variada en Mairus TV, donde no solo hay entrevistas, también hay notas deportivas, notas de farándula y muchas novedades más que se está preparando en Mairus TV. Así que gracias totales por la sintonía y será hasta la próxima. Mairus TV.